cuál es, digamos, la dirección en la que están apuntando. En primer lugar, tenemos algo que se ha intentado de manera totalmente infructuosa a lo largo de los últimos 10 años, que es fincarle responsabilidad a los proveedores de servicio de Internet, a las grandes compañías telefónicas. ¿Saben qué? Ha sido un fracaso total y absoluto. No hay forma de encontrar en el carácter de los proveedores de servicio de Internet ningún tipo de responsabilidad por poner, evidentemente, la red telemática a través de la cual circulan las obras bajo el argumento de que ellos no son policías de la red. Y por lo tanto no contribuyen a la comisión de absolutamente ninguna conducta infractora. Pero en el momento que el proveedor de servicio, la telefónica, detecta que a través de sus redes se está convirtiendo o se está cometiendo un delito, por ejemplo, de pederastia o pornografía infantil, son ellos los que reportan a las policías federales la comisión de estos actos, con lo cual se demuestra de que sí son policías de sus propias redes, sí tienen el recurso tecnológico para identificar y consecuentemente sí podrían adoptar una posición de responsabilidad contributiva por permitir que a través de lo que ellos ponen a disposición se cometan actos infractores del derecho a autor. ¿Por qué no se logra? Pues por el poder, evidentemente, del cabildeo, la enorme fuerza lobística que tienen, que ha impedido que en ningún país logre prosperar un solo ordenamiento a través del cual se le finque responsabilidad a estos grandes y poderosos grupos empresariales. No habrá forma en el futuro inmediato de lograr que, por ejemplo, en el caso de México, Telcel sea responsable de la comisión de ningún acto infractor en contra de los derechos de autor. Pero también tenemos una segunda tendencia que consiste, si no podemos sancionar a las telefónicas, sancionemos a los internautas, o sea, a nosotros. ¿Cómo nos pueden sancionar? De muchas maneras, primordialmente suspensión del servicio de Internet. Hacia allá ya hay medidas legislativas perfectamente bien adoptadas. Y la tercera gran tendencia, que ha sido evidentemente motivo de toda esta repercusión, tiene que ver justamente con la calificación de ilegalidad de los sitios a través de los cuales se desarrollan actividades violatorias del derecho a autor de forma recurrente y preponderante. Son las tres grandes tendencias y en relación con ella lo que nos encontramos son específicamente ya legislaciones que tutelan los derechos de los autores a través de Internet y quiero iniciar con la Digital Millennium Copyright Act, no porque sea la más importante, pero sí la más antigua, 1998. Ustedes comprenderán que para que en 1998 se hubiera aprobado una ley que regula contenidos digitales es porque se venía discutiendo desde tiempo atrás. ¿Sí? No es una discusión legislativa de 24 horas, es un proceso que toma mucho tiempo de estudio, mucha preparación y consecuentemente alcanzar. La Digital Millennium Copyright Act, evidentemente de los Estados Unidos, como aquí se aprecia, es una legislación que tiene, es decir, entre sus propósitos varios direccionamientos. El primero, sancionar a la persona que provee la tecnología necesaria para la elusión de las medidas tecnológicas de protección. Pero también el solo acto de eludir es consecuencia de una sanción, porque evidentemente nosotros partimos del supuesto que para que haya violación del derecho de autor tiene que haber una elusión de una medida tecnológica. Consecuentemente, hacia allá apunta esta legislación. Hay, desde luego, en esta legislación una clara ausencia de responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet, aunque se sanciona de una manera mucho más severa a través de penalizaciones criminales la violación del derecho a autor a través del entorno digital. Se establecen figuras como la responsabilidad vicaria contributiva, que son finalmente distintas medidas de aplicación de responsabilidad en el entorno digital propias de un sistema como el norteamericano, en donde normalmente para que a alguien se le acabe imponiendo una sanción de esta naturaleza, habría no solamente que acreditar que tenía conocimiento, sino que habiendo tenido conocimiento estaba enterado que causaba un daño y sabiendo que causaba un daño no tomó las medidas necesarias para prevenir su comisión. Entonces la cadena de prueba es compleja, pero finalmente opera en un sistema que ha demostrado ser al menos exitoso en la aplicación de una norma que ha servido además como modelo para la Unión Europea. Inicialmente, desde el año 2001 y a través de las directivas y principalmente de las directivas de comercio electrónico, la Comisión Europea, a través evidentemente de sus distintos órganos rectores,
trató de imponer en práctica una serie de disposiciones de muy similar naturaleza a la legislación norteamericana relacionada con el entorno digital, en donde nuevamente, y por eso lo remarco, se vuelve a reiterar que los proveedores de servicios de Internet no tendrán responsabilidad jurídica extracontractual en la medida en que no se los considera contributivos en la comisión de una conducta de ninguna manera infractora. Pero ahora tenemos una nueva visión de la Comisión Europea a través, evidentemente, de este foro que reúne a los países del eje europeo, en donde lo que están tratando de alguna manera de implementar es un mecanismo en donde el propio titular de los derechos, imagínense a los productores de películas cinematográficas, a través de sus propios mecanismos, los propios mecanismos de investigación, le reporten a los ISPs cuando detectan la comisión de una actividad infractora, de tal suerte que al usuario que está llevando a cabo una actividad ilícita se le notifique acerca de su realización y en caso de persistir, entonces se le aplique básicamente la sanción de la suspensión en el uso de los recursos telemáticos. También hay una muy ambiciosa propuesta relacionada con una campaña de concientización que evidentemente se le augura el más rotundo y total de los fracasos, porque no ha sido, lamentablemente, por la vía de la culturización de los usos legítimos de Internet, como se ha logrado desestimular la comisión de prácticas total y absolutamente indebidas. Tenemos la ley Hadopi de Francia, una ley que causó una enorme polémica, pero que sin embargo está en vigor desde el 1 de julio de 2010 en un país que se precia de ser finalmente el rey de las garantías de la libertad de expresión. Y la ley Hadopi es una ley que, fíjense, dice controlar la libertad de Internet. Bueno, si ya se controla la libertad, entonces ya no es libertad, incluyendo el intercambio de la cultura sin ánimo de lucro. Y entonces crea una autoridad independiente, que es la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet. Se instaura una sanción administrativa y se establece el método de la respuesta gradual. Por eso esta es una ley que se llama la ley de los 3 avisos, la ley de la respuesta gradual, la ley Hadopi, la ley Olivien, porque está sustentada básicamente en los 3 avisos. El primer aviso consistía, pero ya consistió, vamos a ver. Bueno, ahí está. Primer aviso es el envío de un correo electrónico a la dirección de un usuario respecto al cual se ha advertido la comisión de una conducta infractora del derecho a autor. Si dentro de los siguientes 6 meses se percibe que esa cuenta ha vuelto a incurrir en una conducta violatoria, se le envía una carta certificada y se le notifica que va a ser objeto de monitoreo durante los siguientes 12 meses. Si a los 12 meses o dentro de ese periodo de 12 meses se vuelve a detectar la comisión de una sola actividad violatoria de derechos de autor, entonces se le suspende el servicio de Internet a ese usuario por un periodo que va de 2 meses a 1 año. Hoy en día hay más de 200,000 cartas enviadas a los cibernáutas franceses, que me parecen pocas para lo que constituye la actividad infractora a través de la red. Sin embargo, este es, digamos, el primer gran ejercicio que se interpretó como un acto de censura a los derechos de los usuarios, pero sobre todo de intromisión a lo que constituía un derecho a la privacidad respecto a lo que uno consume a través, evidentemente, de Internet. Y después tenemos la ley CINDE. CINDE, que no es otra cosa más que la Ley de Economía Sostenible, pero la ministra, igual que el caso de Lleros, se apellidaba CINDE. Y entonces también se bautizó como la ley CINDE. Y también la vapulearon, y la siguen vapuleando al día de hoy en relación con este tema. Porque a través de la Ley de Economía Sostenible, en España se crea una comisión de propiedad intelectual a la cual se le asignan 2 grandes funciones, una de arbitraje para temas de gestión colectiva y una específicamente en materia de derechos de autor que tiene como propósito básicamente garantizar los derechos en la sociedad de la información.
Y esta comisión tiene con la garantía de la audiencia judicial o de la previa audiencia judicial la posibilidad de interrumpir el acceso de los pobladores de España a sitios ubicados en cualquier parte del mundo en los cuales haya una actividad preponderantemente violatoria de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, el español se siente ahora igualmente limitado en lo que identifican como su derecho al libre acceso a la información, porque hoy no pueden entrar a Mega Upload, un sitio preponderantemente violador de los derechos de propiedad intelectual, porque la Comisión ha decidido ordenarle al ISP que impida que el pueblo español pueda evidentemente enlazarse a un sitio a través del cual se vulneran de manera recurrente y preponderante los derechos de los titulares. Enlazar versus alojar, ese es el gran debate del día de hoy. Porque queda perfectamente claro que el alojamiento constituye el ejercicio de un derecho exclusivo de reproducción mediante el cual la entidad, persona o el organismo que reproduce en forma digital una obra en un servidor está violando flagrantemente los derechos de los titulares. La pregunta es, ¿y el sitio que simplemente nos conduce o nos enlaza a ese lugar en donde están reproducidas las obras comete una conducta infractora en materia de derecho de autor? Y hoy lo que tenemos son sentencias contradictorias. Hay quien dice que no puede esta simple cita para conducirnos al lugar en donde se encuentran las obras considerarse como un acto violatorio de derechos de autor, y hay quien sostiene, por el contrario, que el simple acto de contribución a la comisión del delito debe ser considerado evidentemente como corresponsable de la violación de los derechos en la medida que ese sitio, a través del tráfico que provoca, ¿qué creen que sucede todos los días? Se monetiza de una manera muy importante por la colocación de los anuncios comerciales o los banners que ahí aparecen. Entonces, no es necesario que la película esté alojada en ese sitio, pero el hecho de que uno se traslade a ese sitio como punto, paso obligatorio para llegar al siguiente, equivaldría al ingreso que nosotros pagaríamos un museo para que después nos diera acceso a las obras que están colgadas en su interior. Por lo tanto, enlazar el día de hoy es un acto equivalente a un derecho de puesta a disposición y por lo tanto sancionado a través de la legislación del derecho de autor. Estamos contaminados de leyes que tienen esa orientación. O sea, para que vean que este no es un esfuerzo aislado, Suecia, Holanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido, todos los países tienen ya ejercicios específicos, regulatorios de temas de control de contenidos a través del entorno digital. Insisto, todos aquellos que piensen que hay una ausencia de mecanismos legales de protección, dense una vuelta por el mundo para darse cuenta de que lo que tenemos es una hiperregulación jurídica en materia de derechos de autor, que sin embargo al día de hoy ha demostrado ser totalmente ineficaz para reprimir este tipo de mecanismos. El ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, un documento de enorme polémica en muchos de nuestros países, en los procesos, porque nuevamente lo sentimos como una imposición del bloque básicamente norteamericano y alineado en este caso con Japón para tratar de contener, esa es digamos la propuesta, contener el tráfico ilegal de mercancías y la piratería de prestaciones protegidas por el derecho de autor. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando del tráfico de mercancías falsificadas, estamos hablando de productos que en la mayoría de los casos afectan la salud pública de las personas. Y cuando hablamos de piratería, hablamos de obras reproducidas sin autorización. Y a través de ACTA lo que se está buscando efectivamente es la creación de un mecanismo autónomo, independiente de Naciones Unidas, de la OMP y demás, que busque básicamente monitorear y sancionar el uso de